Me llamo Elena, y a mis 32 años, pensé que ya había experimentado la peor pérdida posible cuando mi esposo David falleció hace un año en un accidente de auto, pero estaba equivocada. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó la enfermera mientras ajustaba mi goteo. 3 semanas en el hospital después de una cirugía de emergencia por apendicitis complicada no eran la mejor manera de pasar el otoño, pero al menos tenía un hogar al cual volver, o eso creía. La casa que David y yo compramos juntos era mi único consuelo después de su muerte. Cada rincón guardaba un recuerdo, las paredes que pintamos juntos, el jardín que plantamos en primavera, la cocina donde preparábamos el desayuno cada domingo. Era más que una propiedad, era el último pedazo tangible de nuestra vida juntos. Elena, cariño. La voz de mi suegra Marta interrumpió mis pensamientos mientras entraba a la habitación del hospital. Algo en su sonrisa me inquietó inmediatamente. Tengo noticias. Marta nunca me había querido. Desde que David y yo empezamos a salir hace 8 años, ella siempre pensó que no era suficiente para su hijo. Mi David merece a alguien de nuestra clase social, solía decir, sin importarle que yo estuviera presente, pero David nunca le hizo caso. ¿Qué noticias, Marta?, pregunté, intentando sentarme en la cama del hospital. La casa se vendió ayer, dijo casualmente, como si estuviera comentando el clima. Conseguí un buen precio, más de lo que David pagó por ella. El aire abandonó mis pulmones. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Esa casa es mía. Marta soltó una risa fría. Oh, querida, parece que no leíste los documentos con atención. La casa estaba a nombre de David, y como su madre y única heredera legal según las leyes estatales, tengo todo el derecho de venderla. Pero David me la dejó a mí, me dejó todo a mí. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. Ah, sí, ¿dónde está el testamento entonces? Su sonrisa se volvió cruel. Oh, cierto, nunca se encontró. Qué conveniente que el accidente destruyera todos los documentos en su auto. No, mi mente empezó a girar. David siempre fue meticuloso con los documentos. Me había dicho que todo estaba arreglado, que no tenía que preocuparme por nada. ¿Cómo era posible que no hubiera un testamento? Los nuevos dueños tomarán posesión en una semana, continuó Marta. Así que cuando salgas del hospital, asegúrate de sacar todas tus cosas. Lo que quede será donado o tirado. No puedes hacer esto. Mi voz se quebró. Estoy en el hospital. Ni siquiera puedo moverme. No es mi problema, querida. Tal vez si hubiera sido la esposa que mi David merecía, él habría asegurado mejor tu futuro. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo para añadir, oh, y los muebles se quedan. Eran de la familia antes de que tú aparecieras. Me quedé sola, con el pitido del monitor cardíaco como único sonido en la habitación. Las paredes blancas del hospital parecían cerrarse a mi alrededor. No solo había perdido a mi esposo, ahora también perdería nuestro hogar, nuestros recuerdos, todo. Esa noche, mientras lloraba en silencio, mi mejor amiga Sara entró a la habitación. Elena, escuché lo que pasó. Vine tan pronto como pude. Sara había sido mi roca durante el último año. Después del accidente de David, ella fue quien me ayudó a mantenerme en pie. No sé qué hacer, Sara. Yo sé, cuando salga de aquí, no tendré a dónde ir. Puedes quedarte conmigo el tiempo que necesites, ofreció inmediatamente, pero algo no está bien. David era abogado. No tiene sentido que no dejara un testamento. Marta dice que se destruyó en el accidente. ¿Y le crees? Sara sacó su teléfono. Déjame hacer algunas llamadas. Conozco a alguien en la firma donde trabajaba David. Mientras Sara hacía llamadas en el pasillo, cerré los ojos, recordando la última conversación que tuve con David la mañana del accidente. Hay una carta para ti en mi escritorio, había dicho mientras se preparaba para salir. Si alguna vez las cosas se ponen difíciles, ábrela. En ese momento, pensé que se refería a alguna carta de amor, de esas que solía escribirme. Nunca la busqué después del accidente. El dolor era demasiado grande para revisar sus cosas. Sara volvió a entrar, su rostro iluminado. Elena, Richard, el socio de David, dice que había una caja fuerte en su oficina. Nadie la ha abierto desde el accidente porque técnicamente eres tú quien tiene derecho a hacerlo. Marta no sabe de su existencia. Por primera vez en horas, sentí un rayo de esperanza. Sara, necesito que hagas algo por mí. En el escritorio de David, en nuestra casa, necesito que encuentres una carta antes de que Marta lo tire todo. Una carta, sí. David me dijo que la leyera si las cosas se ponían difíciles. Creo que este es el momento. Sara asintió. Iré ahora mismo. Los nuevos dueños no toman posesión hasta la próxima semana. Y tengo una llave de repuesto. Mientras veía a Sara salir apresuradamente, no podía imaginar que esa carta cambiaría todo. David, mi meticuloso y precavido David,
Había dejado un último regalo que haría que Marta se arrepintiera de cada una de sus acciones. Sara regresó al hospital pasada la medianoche, sosteniendo un sobresellado en sus manos temblorosas. Lo encontré, dijo sin aliento. Pero Elena, Marta llegó mientras estaba allí. Tuve que esconderme en el closet del estudio. ¿Qué estaba haciendo ella allí tan tarde? Buscando algo. La oí maldiciendo mientras revolvía los papeles de David. Mencionó algo sobre una caja fuerte y documentos faltantes. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta y una llave pequeña con un número grabado. Mi querida Elena, comenzaba la carta con la letra pulcra de David. Si estás leyendo esto, es porque las cosas se han puesto difíciles. Conozco a mi madre mejor que nadie, y sé que si algo me sucede, intentará quitarte todo, no porque necesite el dinero, sino por puro resentimiento. Lo que ella no sabe es que he estado documentando cada una de sus acciones ilegales durante los últimos 10 años. Malversación de fondos de la empresa familiar, evasión de impuestos, sobornos a funcionarios. Todo está en la caja fuerte de mi oficina, junto con mi verdadero testamento. La llave que encontrarás con esta carta abre esa caja. El número grabado es la segunda parte de la combinación. La primera parte es la fecha de nuestro primer beso, sé que nunca la olvidarás. También encontrarás documentos que prueban que la casa está a tu nombre. La transferí secretamente hace 6 meses, pero mantuve los papeles originales para evitar que mi madre sospechara. Los documentos que ella tiene son copias obsoletas. Perdóname por no decírtelo antes. Quería protegerte de su maldad, pero también necesitaba asegurarme de que tuvieras todas las pruebas necesarias si algo me sucedía. Te amo, Elena, siempre tuyo, David. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras Sara llamaba inmediatamente a Richard, el socio de David. Los acontecimientos de los siguientes días se desarrollaron como un torbellino. Richard vino al hospital la mañana siguiente con un notario. Abrimos la caja fuerte y encontramos exactamente lo que David había prometido, su testamento legal, los documentos de la casa, y una detallada compilación de las actividades ilegales de Marta. Esto es dinamita pura, murmuró Richard mientras revisaba los archivos. Marta podría enfrentar años de prisión, pero yo tenía otros planes. Programa una reunión, le dije. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que ha perdido. 2 días después, todavía en el hospital pero más fuerte, recibí a Marta en mi habitación. Ella entró con su habitual aire de superioridad, seguida por el comprador de la casa. Elena, querida, solo vine a asegurarme de que entiendes que necesitas desalojar la casa para el fin de semana. En realidad, Marta, soy yo quien necesita asegurarse de que entiendes algunas cosas. Señalé las carpetas que Richard había dispuesto sobre mi mesa de hospital. ¿Qué es esto?, preguntó, su sonrisa vacilando ligeramente. Tu hijo era más inteligente de lo que pensabas, dije suavemente, y mucho más precavido. Richard comenzó a explicar la situación legal, con cada palabra. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Marta. Cuando llegó a la parte sobre los documentos incriminatorios, ella se desplomó en la silla junto a mi cama. No puedes probar nada, susurró. Los registros bancarios de las Islas Caimán, los correos electrónicos sobre los sobornos, las transferencias ilegales, David lo documentó todo. Marta, cada detalle. El supuesto comprador de la casa, al escuchar todo esto, se levantó rápidamente. Creo que necesito consultar con mi abogado, dijo antes de salir apresuradamente. ¿Qué quieres? La voz de Marta era apenas audible. Primero, anularás inmediatamente la venta de la casa. Segundo, renunciarás a cualquier reclamo sobre la herencia de David. Tercero, nunca más te acercarás a mí ni a nada relacionado con tu hijo. Y si me niego, sonreí, canalizando un poco de su propia crueldad. Entonces estos documentos llegarán a las autoridades fiscales, la junta directiva de la empresa, y cada periódico de la ciudad. ¿Cómo crees que reaccionará tu círculo social cuando descubran quién eres realmente? Marta se levantó, temblando de rabia. Eres igual de manipuladora que él. No, Marta, soy lo que tú me obligaste a hacer. David solo me dio las herramientas para defenderme. Después de que ella se fue, derrotada y humillada, Sara me abrazó. ¿Estás bien? Mejor que bien, respondí. Por primera vez desde que David murió, siento que puedo respirar. Las semanas siguientes trajeron más cambios. Marta cumplió con todas mis condiciones, demasiado asustada por las posibles repercusiones si no lo hacía. La casa seguía siendo mía, pero decidí venderla por mi propia voluntad. Había demasiados fantasmas, demasiados recuerdos. Con el dinero de la venta y la herencia de David, abrí una fundación en su nombre, dedicada a proporcionar asistencia legal a viudas y viudos en situaciones vulnerables. Richard se ofreció a ser parte de la junta directiva.
Un año después de aquella noche en el hospital, estoy sentada en el jardín de mi nueva casa. Es más pequeña que la anterior, pero está llena de luz y nuevos comienzos. En mi oficina, enmarcada, está la última carta de David. Sara viene a visitarme regularmente, y juntas hemos construido una nueva familia de amigos y personas que realmente se preocupan. A veces, cuando el sol se pone y las sombras se alargan, siento la presencia de David, su amor y protección todavía envolviéndome. Marta se mudó a otro estado, incapaz de enfrentar las consecuencias sociales de sus acciones una vez que algunos rumores comenzaron a circular. La última vez que supe de ella, estaba viviendo en un pequeño apartamento, toda su grandeza anterior reducida a cenizas. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le dije a Sara una tarde mientras tomábamos café. Marta siempre pensó que no era suficientemente buena para su hijo, que no estaba a su nivel, pero al final, fue ella quien no estuvo a la altura de lo que David esperaba de una madre. La fundación ha ayudado a docenas de personas en situaciones similares a la mía. Cada vez que alguien viene a nosotros, desesperado y asustado como yo lo estuve una vez, les cuento mi historia. Les digo que a veces el amor nos protege incluso después de que la persona que nos amó ya no está. En mi escritorio hay una foto de David, sonriendo aquella mañana antes del accidente. Junto a ella, enmarcada, está una cita de su carta que leo cada mañana. El amor verdadero no solo nos sostiene en los buenos momentos, sino que nos da la fuerza para luchar en los malos. Sé fuerte, mi amor. Siempre estaré contigo. Y lo está, en cada persona que ayudamos, en cada vida que cambiamos, en cada momento que elijo la compasión sobre la venganza, excepto con Marta, por supuesto. Siento que su legado continúa. La última vez que visité su tumba, llevé rosas blancas, sus favoritas. Mientras estaba allí, una paz profunda me invadió. Ya no era la mujer asustada en esa cama de hospital, ni la esposa destrozada por el dolor. Era más fuerte, más sabia, y finalmente libre. Gracias, susurré al viento, por amarme lo suficiente para protegerme incluso después de tu partida. En el camino a casa, recibí una llamada de la fundación. Otra viuda necesitaba nuestra ayuda, enfrentándose a una familia política que quería quitarle todo. Sonreí, sabiendo exactamente qué hacer. Porque a veces, el mejor regalo que podemos dar es usar nuestro dolor para ayudar a otros a encontrar su fuerza, y en ese proceso, encontramos nuestra propia sanación. David me enseñó eso con su última carta. No era solo un plan de contingencia, era una lección de amor, fuerza y justicia, y aunque el precio de aprender esa lección fue alto, el impacto que ha tenido en mi vida y en la de otros no tiene precio. Ahora, cuando la gente me pregunta si extraño mi antigua vida, les digo que no, extraño a David, siempre lo haré, pero la vida que he construido desde entonces, la persona en la que me he convertido, es algo de lo que él estaría orgulloso. Y al final, eso es todo lo que importa.